Si eres un emprendedor que vives en Colombia, que trabajas en Colombia, que tienes tu negocio en Colombia, este live es para ti. Vamos a hablar de un tema muy interesante, que son los beneficios de pertenecer al régimen simple de tributación. Y hoy vamos a tener un invitado muy especial y es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, y en particular al doctor Julio Lamprea. El régimen simple de tributación ya no lo vamos a hablar con el doctor Julio, y es muy importante que si eres emprendedor lo conozcas. Buenas tardes, doctor Julio, ¿cómo está? Hola Soraya, ¿cómo estás? Buenas tardes para ti, buenas tardes para las personas que están conectadas, ¿cómo les ha ido? Muy bien, gracias. Bueno, acá para las personas que se están uniendo, el doctor Julio es abogado y máster en Administración de Empresas de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Comercial de la Universidad del Rosario. Se ha desempeñado en diferentes cargos en la Vicepresidencia Jurídica de la Cámara de Comercio de Bogotá, así como gerente jurídico de una multinacional con base en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor del director de ingresos de la DIAN y profesor de especializaciones de Derecho en la Universidad de La Sabana y Educación Continua de la Universidad Javeriana. Como vemos, es un gran experto en el tema, es la persona más idónea para que nos cuente un poquito de esto. Y lo hablamos hace un rato, sí es muy importante para todos los emprendedores que están en Colombia, si tienen un negocio, si lo quieren formalizar, que conozcan del régimen simple de tributación. Y este es el objetivo del live, que lo hablemos desde la parte del emprendedor, desde un concepto que pues se pueda entender y de esta forma poder aclarar de pronto ciertas dudas que van ocurriendo o que se nos surgen a los emprendedores y sobre todo cuando estamos en Colombia y con respecto a todos estos temas tributarios. La mayoría de los emprendedores en Colombia tenemos miedo o se presenta un miedo generalizado al formalizarse. Y este miedo se debe muchas veces a que creemos que al formalizarnos necesitamos pagar muchos impuestos. Y esto la verdad sí es un mito. O sea, creo que es un tema de que nos eduquemos financieramente a los emprendedores. Y hoy en día, sobre todo en esta parte de post-pandemia, existen varias personas que quieren formalizarse, que quieren crear sus emprendimientos y realmente pues este es el objetivo de este live, que conozcamos un poquito de cuáles son estos beneficios del régimen simple de tributación para que nos podamos pasar de digamos que de la parte informal a la parte formal y podamos conocer un poco más de esta información. Entonces, doctor, le doy la bienvenida, muchas gracias por participar en este live, por dedicarnos su espacio, su tiempo, para poder también enseñarles a los emprendedores todos estos temas tan importantes. Bueno, Soraya, muchas gracias. Gracias a ti por la invitación y por supuesto gracias a las personas que están conectadas en este momento para hablar de este tema tan importante para el emprendedor, que tiene que ver con una parte fundamental del desarrollo de su negocio, que es la parte tributaria. Tú decías muy bien que la formalización que va de la mano con el emprendimiento o para la formalización se presentan diferentes dificultades porque los emprendedores tienen miedo, entonces prefieren ir volando bajo perfil, sin ningún documento, prefieren recibir todo en efectivo porque tienen una falsa creencia que el hecho que formalicen sus operaciones, que formalicen su emprendimiento, pues les va a generar unos mayores costos. Los beneficios del emprendimiento, pues ya lo conocen ustedes, pero los beneficios de la formalización, Soraya, son impresionantes. Una persona que no es formal, y acá quiero traer cifras del Consejo Privado de Competitividad, crece 2.5 veces más despacio que sus pares formales. Es decir, Soraya, una persona que no es formal es menos competitiva. Y esto es muy importante que lo sepan quienes están creciendo. Muchas veces se preguntan, pero ¿por qué no crece mi negocio? ¿Pero por qué al de lado sí le va bien y a mí no me va bien? Sencillamente porque no eres formal. La formalidad te abre puertas a un mundo completamente diferente, te abre puertas al sector bancario, te abre puertas al crecimiento económico, pero también es muy importante que sepas que se abren puertas a programas del gobierno.
yo quiero que pensemos en este momento de pandemia un solo beneficio, Soraya, de muchos tantos que tiene el gobierno nacional, programa de apoyo al empleo formal, que se dio por esta pandemia y que tiene que ver básicamente con el hecho de que el gobierno está subsidiando nómina, prima en algunos casos, con el cumplimiento de los requisitos. ¿Sabes para quién es ese beneficio, Soraya? Para los emprendedores, para los formales, perdón, solamente para los formales. De manera que esto es un ejemplo en donde podemos encontrar solo con ese ejemplo uno de los beneficios de la formalización. Ahora, si yo me formalizo, me va a salir muy caro, voy a empezar a pagar impuestos y voy a tener que empezar a sacar plata de mi bolsillo y mi negocio no va a ser rentable. Ya les dije, 2.5 veces crecen más rápido los pares formales que los informales. Quiere decir que, a pesar de que la formalidad trae consigo algunos costos, los beneficios o los réditos que se traen por esos costos son mucho mayores al costo mismo de la formalización. Y hoy estamos trabajando desde diferentes puntos de vista en el gobierno nacional para impulsar la formalización. Y uno de los puntos, Soraya, o uno de los programas bandera del gobierno nacional que se están adelantando en este momento para impulsar la formalización, no solamente empresarial, sino también laboral, es el régimen simple de tributación. El régimen simple de tributación, que fue creado por la Ley 2010, le ayuda a los empresarios a ser formales a un menor costo. Pero no solamente, Soraya, le ayuda a los empresarios a disminuir sus costos, sino que se les facilita la vida, Soraya. Tú sabes, los que nos están escuchando tal vez dicen, bueno, listo, yo me formalizo, yo hago caso, me formalizo, pero ¿cómo hago para presentar mis impuestos? O sea, ¿cómo hago para cumplir mis obligaciones tributarias? Me tengo que aprender el estatuto tributario, dicen ellos. Y entonces, claro, acá tenemos todas las normas sobre el impuesto sobre la renta, que quien tenga unos ingresos que superen cierto tope o un patrimonio que supere cierto tope debe cumplirlo. Con el régimen simple de tributación, Soraya, lo que le estamos diciendo al empresario es, mire, ¿sabe que le cambio ese libro gordote por unas pequeñas páginas que están acá en la Ley 2010, que traen las reglas del régimen simple de tributación mucho más sencillas? Le estamos diciendo al empresario que no tiene que ir al municipio a liquidar el impuesto de industria y comercio, ir a buscar formularios, ir a buscar reglas, buscar la tarifa que le corresponde en un sinnúmero de tarifas. No, le estamos diciendo simplemente, venga, que con un solo formulario, que máximo tiene que presentar 7 veces en el año, le voy a permitir no solamente pagar la renta muy fácilmente, le voy a permitir no solamente pagar el impuesto de industria y comercio, avisos y tableros y sobretasa bomberil de todo el país muy fácilmente, sino también va a poder pagar el IVA si fuera el responsable, el impuesto nacional al consumo y la ganancia ocasional en un solo formulario, Soraya. Entonces, empezamos a ver cómo le estamos quitando barreras a la formalización. Estoy hablando de la formalización empresarial, pero hablemos un poquito también de la informalidad laboral. Los empresarios que nos están escuchando... También es importante. Exacto. Veamos los empresarios que tienen no solamente su negocio informal, sino también a sus empleados informales. Tienen un riesgo enorme, Soraya. Un riesgo enorme de no solamente que lleguen auditorías de la UGPP, que son muy rigurosos, sino también, Soraya, el riesgo cierto de tener que asumir la carga prestacional de una enfermedad laboral o de origen común. Piensa que a un empresario hoy que tenga sus empleados formales resulte un empleado con COVID. ¿Cuánto no cuesta atender una enfermedad hoy en día? Solo porque el empresario quiere ahorrarse el costo de la formalización. Formalizarse, Soraya, es ver más allá, es tener visión a largo plazo. Formalizarse es ser estratégico. Formalizarse es saber que estoy invirtiendo en mi negocio para que sea duradero y a largo plazo. ¿Por qué estamos apoyando con el régimen simple la formalización laboral? Porque cuando tú como empresaria contratas a un empleado y estás en el régimen simple de tributación, te va a salir más barato pagar las pensiones porque te las vamos a devolver en descuentos del impuesto. Es decir, cada vez que aportas la pensión de tu empleado, es como si estuvieras pagando el impuesto, pero además puedes estar exonerada del pago de lo que te corresponde a salud, de lo que te corresponde a ICBF y a SENA. De manera que te va a salir mucho más barato contratar personal. Básicamente, este es el régimen simple, lo dije muy rápidamente, pero es un mecanismo de pago de impuestos que disminuye las cargas formales y le facilita al contribuyente el pago de sus impuestos, eliminando barreras propias que impiden la formalización. Y acabas de decir algo muy, muy importante, porque al final cuando
empiezas a trabajar de forma informal, vas a tener, es más por ese miedo de decir tengo que pagar mucho, pago menos aquí, pero los riesgos que estás asumiendo para ser informal son demasiado grandes y al final, de cierta forma, lo que tú decías es muy cierto. Cuando nosotros pensamos a largo plazo como emprendedores y si queremos tener un negocio exitoso, pues qué mejor forma de hacerlo formal, de hacerlo legal, de tener todos los beneficios que no solamente el gobierno nacional tiene, sino también todos esos fondos de inversión o hasta el mismo financiamiento que dan los bancos, pues es más fácil cuando tú cuando tienes un negocio formal. Así Entonces, yo quería preguntarte, ¿qué le puedes decir tú a esas personas que están buscando emprender, pero que tienen todavía ese miedo de ser formales? O sea, todavía tienen como esa incertidumbre, ese temor de decir, bueno, me formalizo, pero pago más. ¿Qué les podrías decir? Yo solo les voy a decir algo muy sencillo. Y lo más sencillo que les puedo decir es, si no se formalizan, su negocio no va a prosperar. Si quieren que su negocio prospere, si quieren crecer como empresarios, si quieren garantizar a sus hijos un negocio, deben formalizarse. Así de sencillo. Claro, seguramente va a ser más fácil ser informal que ser formal. Ojo, puede ser más fácil, pero las consecuencias pueden ser catastróficas. Es un tema de riesgo. Ahí verán qué riesgo quieren asumir. Y no porque los vayan a castigar, no, porque no van a crecer. Recuerden siempre la cifra, 2.5 veces crecen más despacio los informales que los formales. De manera que la invitación es, arriésguense. El gobierno nacional hoy tiene importantes herramientas para que la formalización no cueste. Importantes herramientas. Y cada vez salen más, cada vez salen más. De manera que háganlo. Tú decías algo fundamental ahora, acceso a crédito. Un informal no puede acceder a crédito, así de sencillo. Bueno, puede acceder a crédito, al de la moto, que le viene a cobrar día a día a intereses exorbitantes. Sí. ¿Quieren bajar costos? Formalícense y accedan al sector bancario. Súper interesante este tema. Y acá quiero que abarquemos un tema muy importante también, es esa duda de quiénes pueden acceder al régimen simple de tributación. Soraya, ¿Qué nos podrías decir ahí? El régimen simple de tributación es un régimen en el que caben, perdóname que te lo diga así tan informalmente, pero estamos entre amigos, el régimen simple de tributación es un régimen en el que caben el 90% al menos de los empresarios en Colombia. ¿Por qué? Porque pueden pertenecer a él todas las personas naturales que desarrollen una empresa, incluyendo, Soraya, los profesionales liberales, los médicos, los arquitectos, los abogados, o las personas jurídicas de naturaleza societaria, no entidades sin ánimo de lucro, nada de eso, sino la sociedad anónima, la sociedad por acción simplificada, de naturaleza societaria, que en el año inmediatamente anterior no hubieran tenido ingresos de más de 80.000 VTs. 80.000 VTs son más o menos 2.800 millones de pesos, no sé exactamente ahorita la cifra porque no me he aprendido todavía la VT de este año, pero allí caben todas las microempresas del país y las pequeñas empresas, algunas pequeñas empresas. Tú sabes que las micro y las pequeñas empresas constituyen la mayoría del tejido empresarial en Colombia, pero no solo eso, son las que más generan empleo. El grueso del empleo en Colombia están en estas. Ya sea persona natural o jurídica que cumpla este requisito, lo importante también es que no tenga obligaciones pendientes de impuestos con la nación o con los municipios. Además, y acá quiero ser un poco retórico, pero el artículo 905 y el 906 del Estatuto Tributario te permiten a ti, o allí se establecen algunas excepciones que hay, son muy limitadas, simplemente no, el tiempo acá es corto, simplemente los invito a que consulten el 905 y 906 del Estatuto Tributario para ver las excepciones. Son eso, excepciones. Y es muy importante lo que dices porque al final casi que todos pueden estar, ¿no? O sea, no hay limitación acá, es más un tema de formalizarte, de conocer un poco más. Como tú lo decías, de pronto aquí estamos tocando unos temas muy puntuales, pero si quieren ampliar mucho más esta información, creo que también la DIAN tiene documentación al respecto, tiene mucha información para que los empresarios también se documenten. Y acá sí les quiero hacer una invitación, es que no tengan miedo y consulten la información, digamos que de la DIAN, consulten todos estos datos que pueden ser importantes.
algo que tú mencionabas, ¿qué pasa con aquellas empresas que hoy en día ya están formales, pertenecen al régimen ordinario y quieren de pronto, ya porque no cumplen los topes o ven que en el régimen simple de tributación hay ciertos beneficios que pueden aplicar? ¿Cómo pueden hacer ellos, o si se puede trasladarse del régimen ordinario al régimen simple Claro que sí, de Soraya. tributación? Antes de darte respuesta a eso y con base en lo que mencionaste antes, quiero recordarles a las personas que nos están escuchando, que nos van a escuchar posteriormente, que si entran a Google y colocan RST, las siglas de régimen simple de tributación, RST DIAN, el primer resultado es nuestro micrositio del régimen simple de tributación. Ingresen allí. Ahí van a encontrar beneficios, requisitos, fechas de pago. Y si entran a los canales de la DIAN, al canal de YouTube de la DIAN, al canal de Facebook de la DIAN, van a encontrar diferentes videos en donde van a poder enriquecer todo lo que el conocimiento respecto al régimen simple de tributación y por supuesto los otros temas que manejamos en la DIAN. Bien. Ahora para contestarte, si alguien está en el régimen ordinario, ¿si puede optar al régimen simple? Y la respuesta es sí, Soraya. El régimen simple de tributación no solamente se hizo para los nuevos empresarios, para formalizar empresarios o para aquellos emprendedores que estaban empezando sus negocios, no. Se hizo para todos los empresarios en general, que también tienen una carga fuerte tributaria, porque no podemos olvidarnos de eso. Eso es querer tapar el sol con un dedo. El sistema tributario es muy complejo en Colombia. No era que la ley también le dijo a ellos que ya existían, para ustedes también hay unos beneficios que son exactamente los mismos que tiene el régimen simple de tributación, y solamente tienen una restricción, y es que hay unos plazos para inscribirse. Cuando tú no tienes RUT, cuando tú te vas a formalizar, cuando vas a empezar tu negocio, tú te puedes inscribir al régimen simple de tributación en cualquier momento. Lo importante es que lo hagas al momento de optar o de inscribirte en el RUT. ¿Listo? Si no lo haces en ese momento, te fritaste. ¿Listo? Ok. Pero si ya tienes RUT, como en el caso que tú me mencionas, el empresario que ya empezó desde hace 3 años su negocio, puede entrar al régimen simple de tributación, solamente es que tiene que hacerlo durante el mes de enero de cada año para el periodo gravable. Acabamos de pasar una temporada en donde todos los contribuyentes que tuvieran RUT podían optar por el régimen simple de tributación para el 2021. El que no lo hizo tiene que esperarse hasta enero del 2022 para poder optar por los beneficios. Salvo que no tengas RUT, insisto, que puedes optar en cualquier momento. Perfecto. Me están haciendo acá una pregunta que creo que es importante. Dice, uno de los inconvenientes es que los municipios no han enviado la tarifa de industria y comercio a la DIAN. ¿Cuál sería el valor para liquidar ese impuesto? Qué buena pregunta. No puedo leer acá quién la hizo, pero pues lo saludo porque eso me permite. ¿Quién la hizo? Dice ING Carlos MF, es el perfil. Ingeniero Carlos, debe ser ingeniero, supongo. Ingeniero Carlos, el régimen simple de tributación durante el año 2021 va a empezar plenamente a funcionar. En el año 2020 estuvimos en un periodo de transición en donde los contribuyentes del régimen simple de tributación tenían que ir al municipio a pagar el ICA, y luego nosotros en la liquidación del régimen simple les descontábamos lo que ellos pagaban en el ICA, ¿verdad? Desde ese punto de vista, este año empieza plenamente. ¿Por qué? Porque la ley dice que a partir del año 2021 todos los contribuyentes del régimen simple de tributación van a pagar el ICA de todos los municipios directamente ante la DIAN, y el Ministerio de Hacienda les va a transferir a los municipios. La preocupación de Carlos es clara. ¿Qué pasa si mi municipio no le informó las tarifas a la DIAN? Porque los municipios tenían plazo hasta el 31 de enero para informar las tarifas. Ahora pueden seguirla informando, pero no hay ningún problema, Carlos. ¿Por qué? Porque el decreto reglamentario del régimen simple de tributación estableció que cuando el municipio no adoptara la tarifa del impuesto de industria y comercio, sería el contribuyente el que iba a poner la tarifa en el formulario del régimen simple. Dice Carlos, pero bueno, ¿qué tarifa le ponemos? El decreto reglamentario dice que le tiene que poner a la actividad la tarifa del impuesto de industria y comercio que está en el municipio. Así de sencillo. Hoy ya tenemos cerca de 300 municipios que ya han adoptado la tarifa. Las principales capitales la adoptaron ya. Municipios de todo el país, de todos los departamentos, han adoptado la tarifa del impuesto de industria y comercio.
De manera que va a ser muy fácil para ustedes. Por supuesto, es un tema nuevo, pero el que el municipio no hubiera adoptado la tarifa del impuesto de industria y comercio, ingeniero Carlos, no quiere decir que usted no vaya a tener el privilegio de facilitarse el pago para el ICA. Qué buena noticia, eso es súper bueno. Me están diciendo otra pregunta que también es importante, la está haciendo José Fernando Medina. Dice, al estar en el régimen simple, ¿también está obligado a pagar el impuesto al patrimonio? Sí, sí está obligado a pagar el impuesto al patrimonio. También está obligado a pagar el impuesto al patrimonio. Si cumple los... Exacto, obviamente si cumple los requisitos para hacerlo, no lo exonera. Ok. De pronto para los emprendedores que hasta ahora están empezando y que desconocen y hasta ahora se están formalizando, ¿qué beneficios nos podrías decir tú? ¿Cuáles son esos beneficios que realmente tienen de pertenecer al régimen simple de tributación? Ya hablamos de algunos que fue, digamos que minimizar toda esa carga operativa tributaria de diligenciar diferentes formularios, de conocer todo el estatuto tributario y casi que consolidarse. Pero ¿qué otros beneficios estaríamos teniendo en el régimen simple? Bueno, Soraya, yo te voy a resumir los beneficios en 5 grandes grupos, ¿verdad? Primer grupo, mejora el flujo de caja del contribuyente. Porque escuchen esto, tenemos tarifas en el régimen simple que empiezan en el 1.8% y terminan en el 14.5% del ingreso bruto del contribuyente. Y acá seguramente alguien me va a decir, no, pero es que eso no sirve el régimen simple, es muy caro porque la base gravable es el ingreso bruto del contribuyente. Y acá lo que le tengo que decir es que más bien está quedando mal el que está diciendo eso, porque si está diciendo eso, está llevando la liquidación del régimen simple hasta la mitad del camino, ¿verdad? El régimen simple de tributación es un régimen de conveniencia, cada cual tiene que hacer cuentas para saber si le funciona o no, y si no le funciona, no quiere decir que el régimen simple de tributación sea malo, simplemente le queda mejor el régimen ordinario. Pero entonces tenemos tarifas que van entre el 1.8.5% y el 14.5% dependiendo del nivel de ingresos del contribuyente y dependiendo la actividad a la que se dedique. Pero ojo, Soraya, ten en cuenta una cosa, el 1.8% que incluye 4 impuestos. Por ahí escuché alguna vez que eso no ocurría ni siquiera en un paraíso fiscal. Wow. Segunda parte del beneficio que le da flujo de caja al contribuyente. El contribuyente del régimen simple de tributación no está sujeto a retenciones en la fuente a título de renta ni a título de ICA. Tampoco está obligado a realizar retenciones en la fuente a sus proveedores a título de renta y a título de ICA, salvo las laborales. Y acá viene la pregunta fija. ¿Y el IVA? No, el IVA no cambia, sí. El IVA sigue siendo exactamente igual. Es decir, las reglas del régimen ordinario para el contribuyente del régimen simple de tributación en cuanto a IVA se refiere, siguen manteniéndose, de manera que puede haber retenciones en la fuente para los del régimen simple de tributación en cuanto al IVA se refiere. Segundo grupo de beneficios, reducción de costos, ya hemos hablado de algunos, porque disminuye las cargas, un solo formulario, la persona no tiene que hacer retenciones en la fuente, de manera que también se le disminuye importantemente esa carga administrativa tan delicada que es. Fácil liquidación, todo se hace por medios electrónicos, la inscripción se hace por medios electrónicos, tiene certeza del impacto tributario y sobre todo no tiene que ir a todos los municipios a pagar el ICA. Eso disminuye los costos de cumplimiento. Pero también reducimos los costos de contratación de personal, ya lo expliqué, por el descuento que tenemos del pago de pensión de los empleados, y incentivamos la bancarización. Imagínate que en este tiempo es muy importante, son muy importantes los medios electrónicos. ¿Por qué son importantes los medios electrónicos? Porque por la pandemia han crecido. Le estamos diciendo al contribuyente del régimen simple de tributación que reciba medios electrónicos, que por todo lo que reciba de sus clientes por medios electrónicos, el contribuyente va a tener un descuento que corresponde al 0.5% del total de sus ingresos, y eso es muy bueno. Un medio electrónico no solamente es un datáfono, un medio electrónico es una transferencia bancaria de cuenta a cuenta, un pago por código QR. Todos esos mecanismos le dan un descuento importante. Y hay un beneficio también que quita una barrera impresionante para la formalización de uno de los sectores de los sectores económicos más informales del país, las tiendas y las peluquerías. Cuando tú desarrollas una actividad en una tienda y una peluquería y únicamente desarrollas esa actividad, solo por el hecho de estar en el régimen simple de tributación, no importa que seas persona jurídica o una persona natural que venda más de 3.500 VTs,
no va a ser responsable del IVA, solo por el hecho de estar en el régimen simple de tributación y únicamente desarrollar esa actividad. Le quitamos entonces la excusa de la informalidad a las peluquerías en las tiendas que tienen 2 cajas registradoras, 2 datáfonos, 2 bolsillos para recibir los ingresos y no volverse responsable del IVA. Le estamos diciendo, mire, formalícese, no le va a costar más porque a pesar de que sus ingresos sean altos, si únicamente desarrolla esa actividad, no va a ser más responsable del IVA. Qué bien, esa es una gran noticia y lo que creo que todos estos beneficios lo que nos llevan es a decir si es posible formalizarse y no es caro formalizarse y no vas a tener que pagar muchos impuestos. Tal cual. Y acá es algo muy importante que dijiste y es porque si tú eres emprendedor, también tienes que analizar qué es lo que te conviene, ¿no? O sea, también es un tema de si me va mejor en este, si me va mejor en este régimen, en uno o el otro, pero es tema de conocimiento, de quitar estos miedos y de realmente saber que pues, la formalización te va a llevar a tener mejores resultados, a tener posibilidades de inclusive acceder a más clientes. Y creo que algo aportaría yo otro tema, más que solo del régimen simple de tributación, sino de la formalización, que puedes llegar también a prestar tus servicios a otras personas jurídicas formales, a otros clientes formales, ¿no? O sea, de cierta forma, crees el mercado al quien le puedes prestar el servicio. Tal cual. O vender tus productos. Así es. Súper interesante este tema. Hay otra pregunta que me hacen acá, dice, beneficios de la economía naranja perteneciendo al régimen simple. Creo que las has hablado, no sé si hay otra. Es una pregunta muy importante. Los beneficios de la economía naranja son beneficios del impuesto sobre la renta. Cuando tú optas por el régimen simple de tributación, ya no eres más responsable del impuesto sobre la renta. Eso quiere decir, Soraya, que son excluyentes los beneficios. O tú tienes los beneficios del régimen simple de tributación o tienes los beneficios de la economía naranja. Tú escoges qué te va mejor. O tienes los beneficios de las zonas económicas especiales, de las CESES, o tienes los beneficios del régimen simple de tributación. Ok, perfecto. Súper interesante todo este tema. ¿Qué diferencia, y de pronto para las personas que no conocen o los emprendedores que no conocen mucho de este tema, qué diferencia hay entre el régimen simple de tributación y el régimen ordinario? Bueno, hay inmensas diferencias, son 2 regímenes completamente diferentes. El régimen simple de tributación básicamente es un sistema de pago de impuestos que tiene los beneficios que te dije y que en la liquidación, especialmente hablando del impuesto sobre la renta, que es donde está el grueso de los cambios en cuanto a liquidación del impuesto, porque acuérdate que se integran varios impuestos, pero en cuanto al régimen, al impuesto sobre la renta, en el régimen ordinario para la liquidación son muy importantes, son determinantes los costos y los gastos. Porque la base gravable es, digamos que la utilidad, ¿verdad? La utilidad, sí. Pero en el régimen simple de tributación la base gravable es el impuesto bruto, el ingreso bruto, perdón, del contribuyente. Prescinde de los costos y los gastos, y esto es otro beneficio del régimen simple de tributación. Y tú eres capaz de soportar tus costos y tus gastos. Muchos me han dicho, no, pero es que el régimen simple de tributación no me funciona. Y una vez fue alguien a mi oficina que me dijo, oiga, el régimen simple de tributación no me funciona. Yo le dije, bueno, miremoslo. Fue a mi oficina y me dijo, yo le dije, bueno, ¿qué hace? No, tengo una panadería. Vendo, creo que 1.800 millones de pesos en el año. Perfecto. ¿Cuántos empleados tienen? 2 empleados, un montón de empleados. Perfecto. O sea, buen descuento de pensiones. Yo le dije, ¿cuál es tu nivel de utilidad? 60%, ¿verdad? ¿Cuánto pagaste del impuesto sobre la renta? No te estoy exagerando, pero me dijo algo así como 600.000 pesos. Desde ese punto de vista, el régimen simple de tributación no podía competir de no había manera. Pero yo le pregunté, ¿segura que con una utilidad del 60% tú tienes un impuesto de 600.000 pesos? Seguramente no aguanta una auditoría. No estoy diciendo que el régimen simple de tributación exonere a las personas de llevar su contabilidad, de conservar sus papeles. El régimen simple no les quita las obligaciones de los comerciantes, propias de los comerciantes establecidas en el Código de Comercio. Pero lo que sí va a pasar es que en lo que tiene que ver con la fiscalización y la liquidación del impuesto sobre la renta, que hace parte importante del régimen simple, la DIAN no te va a ir a preguntar por tus costos y tus gastos, porque es sobre ingresos.
Entonces, esto también hay que evaluarlo, ¿no? Claro, y va a ser un punto fundamental porque de pronto por el desconocimiento del mismo empresario ponen costos o gastos que no son tan soportables para minimizar, digamos, el valor del impuesto a la renta, que es algo que pues a veces suele pasar, pero cuando tienes alguna fiscalización, pues las sanciones son súper altas, el riesgo es muy alto y ahí es donde de cierta forma empiezan los problemas para el contribuyente o para el empresario. Ahora, Entonces creo que va a ser... si al final del día el ejercicio aquí el régimen ordinario es mucho mejor que el simple y están completamente tranquilos de los fundamentos de esto y por supuesto de los soportes que requieren eventualmente, pues, ¿qué miedo hay? O sea, Sí, ya. Exacto, sí, es una decisión, es una elección, así como cuando eliges qué tipo de negocio vas a abrir, qué sociedad vas a abrir, o que si vas a abrir una peluquería, una papelería, una ferretería, bueno, así mismo es analizar a qué régimen vas a pertenecer y pues sin tener miedo a hacerlo. exacto. Qué interesante este tema. Bueno, me están haciendo otra pregunta acá. ¿Qué pasa si se presentó en un anticipo valor cero y no era así? ¿Se debe corregir o se puede adicionar en el consolidado anual? Esa Eso es me una lo muy buena pregunta pregunta. Alejandra Castrillón. Alejandra, mira, ten en cuenta que los anticipos son eso, anticipos, no son declaraciones, o sea, no hay una corrección del anticipo. Sin embargo, el decreto reglamentario estableció que cuando tú cometías un error en el anticipo, lo correcto era en el siguiente anticipo arreglar. Piensa, por ejemplo, que pusiste cero en el ingreso del primer bimestre y era realmente 100 millones. Entonces, en el segundo bimestre le vas a agregar esos 100 millones de pesos. Si no lo logras arreglar en esos anticipos, lo puedes arreglar también en la declaración anual consolidada. La declaración anual consolidada es algo también sin antecedentes para la facilidad del contribuyente. Cuando tú diligencias una declaración, Soraya, tienes que diligenciar la declaración. La declaración del régimen simple de tributación es prellenada. Para que tú puedas presentar la declaración del régimen simple anual, tú tienes que haber diligenciado todos los anticipos. Con esa información nosotros te vamos a hacer la declaración. Tú tienes que poner adicional dos cosas que no estaban, o una cosa ya para este año, una cosa que es el descuento del 0.5% de medios electrónicos, y te queda tu declaración. Sin embargo, el contribuyente en esa declaración va a poder también corregir los anticipos, cada uno de los anticipos. Entonces va a ingresar, por ejemplo, al anticipo 1 si cometió algún error allí, y lo arregla, el sistema le recalcula todo y tiene su declaración sin ningún problema. Súper. La verdad creo que también es un tema que la DIAN ha avanzado mucho en todas estas facilidades para los contribuyentes, en la forma de diligenciar las declaraciones, en cómo realmente puedes formalizarte sin pagar tantos impuestos. Entonces, la verdad creo que la invitación aquí es quita el miedo, averigua más información y formalízate, que es una parte muy importante. Digamos que para las personas que dicen, hasta ahora estoy comenzando, lo hablabas hace un rato, dice el régimen ordinario, digamos que tiene una tarifa con respecto a las utilidades, el régimen simple pues va a tener unas tarifas frente a los ingresos, Pero espera, pero así comparando... me gustaría, perdóname que te interrumpa, Okay. me gustaría aclarar algo. Una cosa es una tarifa del 30 y tanto por ciento, más el ICA, sí, sobre la utilidad, o una tarifa del 1.8 sobre el ingreso, que incluye ICA. ¿Qué es más? Eso era lo que quería, digamos, que tocáramos en esta parte, porque a veces dicen son los porcentajes, ¿no? Entonces, este es el 1.8%, pero este es el 33%. Si lo ves a nivel de números, pues obviamente siempre el 33 va a ser mayor, pero también la pregunta es sobre qué lo liquidas. Y creo que va a ser muy importante que tú como empresario conozcas estos datos para saber realmente qué tienes que pagar a nivel de impuestos y todo el tema. Entonces tú me decías que dentro del régimen simple, ¿de cuánto a cuánto es la tarifa? O sea, estamos hablando del régimen ordinario del 33% sobre la base, digamos, de la utilidad. En el régimen simple de tributación, ¿de cuánto a cuánto irían las tarifas? Bueno, las tarifas van entre el 1.8% y el 14.5%. Las tarifas dependen del nivel de ingresos del contribuyente y depende también, Soraya, de la actividad que realice. El artículo 908 del Estatuto Tributario nos dice que los contribuyentes del régimen simple de tributación se dividen en 4 grupos. Las tiendas y las peluquerías, grupo número 1,
En ese caso, las tarifas, voy a buscarla acá que a veces se me olvidan, van entre el 2% y el 11.6%. En todos los grupos Ok. la tarifa mínima va hasta los ingresos de 6.000 VTs. ¿Cuántos son 6.000 VTs? Ahora ya más o menos 230 millones de pesos, 220 millones de pesos. ¿Cuántas personas que nos están escuchando, cuántas personas en Colombia tienen ingresos de 220 millones de pesos en el año? Muy pocas. Lo que quiere Muy decir es pocas. que obviamente las hay, pero la mayoría de personas va a tener la tarifa más baja en el régimen simple. Entonces piensa esto, grupo número 1, que son las tiendas y las peluquerías, estamos hablando de tarifas que van desde el 2%. ¿Qué te incluye esa tarifa? Renta, ICA, avisos y tableros sobre tasa bomberil para el grupo número 1 no son responsables del IVA. Calcula eso tan bueno. El grupo número Wow. 2 son todas las actividades en las que prima el factor material sobre el intelectual. Acá tenemos compra, venta al por mayor, tenemos ferreterías, tenemos ganadería, tenemos agricultura, tenemos talleres, tenemos industria, tenemos construcción. Mira las tarifas, acaban entre el 1.8% y el 5.4%. Incluyen 4 impuestos, imagínate. El grupo número 3 son las tarifas en las que prima el factor intelectual sobre el material y actividades en las que prima el factor intelectual sobre el material. Acá tenemos médicos, arquitectos, consultores, abogados, y las tarifas van entre el 5.9% y el 14.5%. Y mucha gente se ha escandalizado por las tarifas de este grupo, pero es que nosotros decimos, y es que la utilidad de una actividad donde prima el factor intelectual es muy bajita, claramente no, es donde tiene mayor utilidad. Sí. En esa tarifa también incluyen 4 grupos. Y el grupo número 4, que son el transporte y los restaurantes o los bares, las tarifas arrancan en el 3.4% y terminan en el 7%, dependiendo del nivel de ingresos, pero siempre la mínima va hasta 6.000 dólares. Wow. El Es ejercicio no muy, para muy allí, importante. Soraya, el ejercicio no para allá. Porque después de esto tienes que aplicarle el descuento de las pensiones y el descuento de los medios electrónicos. La plata que nos entra a nosotros por el régimen simple de tributación es una plata que va para la nación y una plata que va para el municipio. La plata del municipio, que es la plata del ICA, es intocable, es sagrada. Nosotros no aplicamos descuentos sobre esa plata. Pero quiero que pienses en un agricultor, un ganadero o alguien que realiza una actividad primaria. Estas personas no están grabadas con ICA, están exentas de ICA, no tienen que pagar ICA. De manera que toda la plata iría para la nación. Pero como toda la plata va para la nación y el descuento aplica sobre esto, sobre la plata de la nación, hemos hecho cuentas que hay campesinos, hay agricultores, hay ganaderos que solo contratando personal, no filas de personal, un personal, una persona, 2 personas, solo contratando personal formal, el impuesto les saldría gratis. Entonces, no solamente es multiplicar la base gravable por la tarifa, sino también descontarle o restarle los descuentos. Muchos, perdóname que te lo diga de esa manera, muchos ignorantes, en el buen sentido de la palabra, dicen, no me sirve el régimen simple porque solo la base gravable es ingreso bruto. Pero entonces el descuento, no hay una regla, Soraya, no hay ninguna regla que te diga a ti cuándo el régimen simple de tributación funciona o no funciona. Cada cual tiene que hacer sus cuentas. Algunos dicen, no, cuando tengo poquita utilidad del régimen simple de tributación no me funciona. Eso es relativo, porque si la utilidad es bajita por costos y gastos de mano de obra e intensidad en esa actividad de mano de obra, pues va a tener un mayor descuento de pensiones. Otros que dicen, no, si mi ingreso es muy alto, el régimen simple de tributación no me funciona. También es relativo, porque depende del grupo en el que esté y depende también el nivel de utilidad que tenga la persona. Solo hay un caso que yo sí me atrevo a poner con un sello que el régimen simple de tributación no funciona, en eso tenemos que ser claros. Son las personas que no son responsables hoy en día de declarar renta, personas naturales. Si me está escuchando una persona natural que hoy no declara renta, es decir, no tiene más de 1.400 VTs de ingresos o no tiene un patrimonio de más de 4.500 VTs, es mejor que se quede en el régimen ordinario. Porque si entrara al régimen simple de tributación va a empezar a pagar desde cero. Pues no desde cero porque en cero no pagan, pero si tienen menos de las 1.400 VT va a empezar a pagar. Entonces, la invitación es a hacer siempre cuentas, siempre hacer cuentas. Qué bien. Me estaban acá de pronto una pregunta pequeñita. ¿Qué porcentaje
me puedes contar de pensión y pagos electrónicos. Y si nos recuerdas el artículo donde se pueden encontrar las tarifas. Artículo 908 son las tarifas, allí encuentran un parágrafo también que es el parágrafo cuarto, que son las tarifas del anticipo, que básicamente son las mismas tarifas, solo que los rangos de ingresos se dividen en bimestres. En cuanto a lo que me puedo descontar por medios electrónicos, es el 0.5% de todo lo que me ingrese por medios electrónicos, de todo lo que me ingrese, de todo lo que reciban mis clientes. Y lo que me puedo descontar es lo que le aporto a las pensiones a mis empleados, que básicamente es el 12% del salario del empleado, porque se aporta el 16%, pero 4% sale del bolsillo del empleado. Perfecto. Doctor, una última pregunta aquí para ir como cerrando nuestro live también. Si alguien quiere inscribirse en el régimen simple de tributación, lo veíamos que de pronto si ya estás formalizado, si ya perteneces al régimen ordinario, no lo podrías hacer ahorita, sino hasta enero del próximo año. Así es. Pero, ¿qué pasos necesitas o cuál, digamos, que son el proceso que necesitaría la persona para inscribirse en el régimen simple de tributación? Es muy fácil, no tiene que pedir una cita en la DIAN, no tiene que ir a la DIAN, nada, todo lo hace electrónicamente. Si no tienes RUT, tenemos el RUT simple. Entonces, en el RUT simple tú puedes sacar el pre-RUT si eres comerciante o eres una sociedad que se va a constituir ante la Cámara de Comercio, sacas el pre-RUT desde tu celular. Los invito a descargar nuestra app, la app de la DIAN. Es una app que hemos lanzado recientemente en una versión 2. Estamos siguiendo evolucionando, pero la versión que hoy es, no te imaginas. Pueden descargar información exógena, pueden descargar su RUT, pueden inscribirse en el RUT, pueden hacer muchas operaciones allí. Entonces, los invitamos a que conozcan esta herramienta. Y también, cuando van a inscribirse en el régimen simple de tributación y ya tienen RUT, también lo hacen a través de la plataforma de la DIAN, no tienen que ir a la DIAN. Y hay un botón que siempre disponemos en el mes de enero que le pregunta a los que quieren o que es la opción para inscribirse en el régimen simple de tributación. Ingresan a ese botón, ya sea por la APP o por el portal transaccional, y el botón les hace unas preguntas. Esas preguntas básicamente son unas preguntas de control filtro para verificar si cumplen los requisitos, y si pasan esas preguntas, están adentro. No es más, es muy sencillo. Si nos estás escuchando, si eres emprendedor, es importante que conozcas de todo este tema. La DIAN está teniendo, obviamente esto aplica para Colombia, si nos estás viendo desde otro lado, pues no aplicaría, tendrías que revisar la tributación de tu país, pero en Colombia si estás hasta ahora emprendiendo, si eres emprendedor, tienes que conocer de estos temas que son muy importantes, que te van a traer muchos beneficios. Hay muchos beneficios para pertenecer al régimen simple de tributación. Creo que el miedo que a veces se genera para formalizar es un tabú realmente, y ahí, como lo decía el doctor Julio, hay muchos beneficios para formalizarte, muchos beneficios para pertenecer al régimen simple de tributación, y ya dependiendo del análisis que hagas de realmente si te sirve, si no te sirve, pues tú decidirás si te quedas en el régimen simple de tributación o si te pasas al régimen ordinario. Doctor, muchas gracias por habernos compartido o permitido tener este live. No sé si tengas algún otro comentario. Los invitamos a nuestra página web de la DIAN, a nuestras redes sociales en la DIAN también, donde pueden encontrar diferente información. Y también, por supuesto, invitarlos a gozar de los beneficios que hoy el gobierno tiene para ustedes. No se queden atrás, y nada, me encantó saludarlos. Muchas gracias, Soraya, por la invitación, y espero que se encuentren muy bien y que Dios los bendiga a todos. Y acá una última pregunta de pronto para poder cerrar. Diana Cardona nos dice, yo soy una persona natural y creo una empresa en este momento de régimen simple de tributación, como dueña de la empresa, ¿no puedo tener deudas con la DIAN? Básicamente los requisitos se revisan respecto de la persona natural o jurídica que vaya a acceder. Si has constituido una empresa bajo una figura societaria, pues es esa sociedad de la que se va a verificar los requisitos. Si estás desarrollando la empresa como persona natural, pues los requisitos se van a verificar frente a ti. En ese caso, pues no podrías optar por el régimen simple de tributación, y la invitación es a que te pongas al día, y como ya debes tener RUT, te esperamos en enero del año 2022. Perfecto. Recuérdanos, por favor,
la página o los canales de la DIAN si los tienes? Es muy fácil. ¿Cómo los encuentran? dian.gov.co. Ahí está nuestro portal transaccional. Si quieren entrar al micrositio del régimen simple de tributación, es más fácil entrar por Google y poner RST DIAN, primer resultados en nuestro micrositio. Pero también los invitamos al canal de Facebook, al canal de YouTube y al canal de Instagram de la DIAN. Allí van a encontrar contenido importante. Perfecto, muchas gracias, doctor Julio. Nuestro canal también está abierto para educar financieramente a todos los emprendedores, empresarios de Colombia. Nos encuentran como Secreto Financiero Asis en @piso Asis en Instagram y es importante que conozcan de todo este tema de régimen simple, que sigan los canales de la DIAN, que se informen y pues que quiten el miedo de realmente formalizarse. Formalizarse trae muchos beneficios y también los invitamos a que vayan conociendo de este tema, que no tengan miedo a formalizarse y que se sigan instruyendo. Muchas gracias a todos por vernos. Muchas gracias, doctor Julio. Chao, Dios los bendiga. Gracias a ti. Hasta luego.